Foglight for Virtualization le permite a profesionales de TI visualizar a través del stack de TI, analizar para asegurar proactivamente los niveles de servicio, optimizar para un máximo desempeño al costo más bajo. Reduzca su OPEX y optimice su CAPEX. Optimizer es uno de los features más importantes de Foglight for Virtualization. ¿Por qué? Este Optimizer lo que nos permite es hacer una optimización correcta de los recursos. Por ejemplo, muchas veces a nosotros los administradores de infraestructura nos solicitan máquinas con determinada cantidad de memoria, determinada cantidad de CPU, determinada cantidad de disco. ¿Cómo sabemos nosotros de esos 16 gigas que nos solicitaron para X servidor si realmente está utilizando los 16 gigas o está utilizando menos o en determinado momento requiere más de esos 16 gigas? Lo cual vendría a generar, en caso de que él quisiera o utilizara más memoria o menos memoria de la que tiene asignada, es donde empieza a jugar el tema de la memoria volumen o memoria share, lo cual dentro de una infraestructura no es bueno. ¿Okay? Con esto, con una herramienta como Foglight for Virtualization y el componente de Optimizer, vamos a tener una mejor administración de estos recursos. Este Optimizer funciona para CPU, para memoria, para storage. Por ejemplo, dentro del CPU yo puedo ver que él me dice que la máquina de Active Roles tiene configurados 2 CPUs, pero me está haciendo una recomendación que lo decremente a un CPU. ¿Por qué? Porque el pico de utilización normal o el promedio es 170 MHz. ¿Okay? Con esto es que él hace estas proyecciones. Foglight for Virtualization conoce nuestra infraestructura, conoce el comportamiento de la máquina en todo el tiempo que tenga esta máquina de existir dentro de la infraestructura. Con esto es que él hace estas proyecciones y él dice, bueno, basado en lo que yo sé y conozco de esta máquina, podemos ya sea subir, en este caso las recomendaciones acá están en eliminar, por ejemplo, de bajar de 4 a un CPU, pero en este caso, por ejemplo, también vemos que aquí hay una recomendación que es que incremente de 2 a 3 CPUs. Okay, entonces funciona para ambos casos, tanto para subir como para bajar. La parte de memoria es la misma teoría o la misma administración. Él nos va a decir, bueno, basado en el pico que esta máquina tiene, por favor baje la máquina o los recursos de memoria de 8 a 6.5, de 4 a 2.7. Incluso acá vemos, por ejemplo, un caso que también nos solicita subir de 1 a 1.2. Porque él conoce nuestra infraestructura, él sabe cómo se comporta y cuáles son los recursos que él tiene. Sin una herramienta que nos permita hacer esto, prácticamente es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos como administradores de infraestructura que estar ingresando a la máquina, por ejemplo, un lunes a las 8 de la mañana, ver el comportamiento de memoria y estarlo monitoreando. Pero ¿qué pasó cuando nos salimos? ¿Qué pasó si lo monitoreamos, por ejemplo, por 2 horas? Entramos a las 8 de la mañana, salimos a las 10. ¿Qué pasó durante el resto del día? ¿Hubieron picos? ¿No hubieron picos? ¿Se ejecutaron procesos? Bueno, toda esa información Foglight for Virtualization la recolecta por nosotros y nos hace estas proyecciones. De igual forma, en la parte de storage, él nos da las recomendaciones en todas las particiones. Por ejemplo, si es un Linux, igual acá él nos va a decir, bueno, la partición root, por favor cambie el tamaño de 43 a 9 gigas. Al final, con todas las recomendaciones que él nos hace para storage, para memoria, para CPU, podemos llegar a ahorrar, en este caso, como está configurado, aproximadamente $92,000. Todo esto es modificable, obviamente, y podemos decir, bueno, yo quiero cuál es el margen de reserva, la variación, el máximo de utilización o un promedio, etc. Aquí podemos ver por cuánto tiempo lo vamos a evaluar y hasta cuánto tiempo. Después de cuánto tiempo queremos descartar la información, los precios. Acá yo puedo decir, bueno, precio por CPU, precio por memoria, precio por storage, tipo de moneda, credenciales. ¿Para qué vendrían siendo estos credenciales? Como vemos acá, nosotros podemos hacer la reclamación de estos recursos, ya sea inmediato o programarlo.
para poder hacer el reclamo de estos recursos vamos a requerir un usuario que tenga los suficientes privilegios para poder modificar la máquina virtual, ya sea subir o eliminar recursos. ¿Okay? Pero vamos a requerir un usuario que tenga los suficientes privilegios. Adicionalmente, el Optimizer también nos da opciones como por ejemplo máquinas abandonadas. Cuando una máquina tiene un snapshot, por alguna razón, cuando se elimina este snapshot desde el vCenter, en ocasiones, aunque se eliminó el snapshot, VMware o el vCenter no vuelve a consolidar el disco. Recordemos que un snapshot, básicamente, el concepto lo que hace es, o la práctica lo que vendría haciendo, es nosotros tenemos un file que viene siendo el VMDK, que es el disco de la máquina virtual. En el momento que hacemos un snapshot, él crea un segundo archivo, por ejemplo, ActiveRoles 0001.vmk, que vendría siendo el snapshot de esta máquina virtual. Lo que hace es crear otro file. Si creamos otro snapshot, él vuelve a crear otro file y así sucesivamente. Por eso es que los snapshots no son buena práctica dentro de una infraestructura virtual. Cuando nosotros borramos estos snapshots dentro del vCenter, en ocasiones, aunque los snapshots se borran, VMware igual deja esta fracción de espacios o estos 3 archivos o 2 archivos en caso que fueran 2 snapshots, etc. Esto ya es algo propio de VMware, aquí no hay pues mayor ciencia, ¿verdad? No sé sinceramente por qué él lo hace, pero en ocasiones eso sucede. Y sin una herramienta que nos diga que esta información está fraccionada, como en este caso, prácticamente nosotros como administradores no lo podríamos ver. ¿Por qué? Porque tendríamos que empezar máquina por máquina de la infraestructura, ir al Data Store, hacer un browse del Data Store, entrar a la carpeta de la máquina virtual y ver si realmente el disco está como debería estar, si existen imágenes abandonadas como son acá. Foglight for Virtualization hace ese trabajo por nosotros y nos las agrupa. Él nos dice, esta máquina, por ejemplo, tiene esta cantidad de discos, cuáles son imágenes abandonadas, etc. Toda esa información él la recolecta por nosotros y nos da la recomendación. Máquinas apagadas. La máquina apagada es fácil ver dentro de la infraestructura virtual que una máquina está apagada. Lo complicado es saber cuánto tiempo tiene esa máquina de estar apagada y empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, acá de una forma sencilla yo puedo ver que estas 3 máquinas tienen 41 días de estar apagadas. Nos hemos encontrado casos en que hay máquinas que tienen 2 años de estar apagadas. Una máquina que tenga 2 años de estar apagada, prácticamente ya eso no se utiliza para nada. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces por algún proyecto nos solicitan recursos, nos solicitan alguna máquina, nosotros como administradores creamos esta máquina. Una vez que el proveedor o el departamento de desarrollo o el encargado que solicitó esta máquina termina las labores, simplemente la apaga y no nos informa nada nosotros como administradores de la infraestructura. Y la máquina queda ahí, apagada, es cierto, no está consumiendo recursos, pero nos está consumiendo storage. Entonces, de una forma indirecta, es un costo que tiene el departamento. Con esto nosotros podemos ver las máquinas que están apagadas, cuánto tiempo tienen de estar apagadas y podemos empezar a tomar decisiones. Y decir, bueno, mira, señor desarrollador, tenemos una máquina que vos nos solicitaste hace 3 meses, tiene 90 días de estar apagada, ya esta máquina se puede borrar, la vamos a eliminar, etc. O moverla a otro SX, moverla a otro Resource Pools, etc. Ya podemos empezar a administrar mejor nuestra infraestructura. Templates que no se hayan utilizado. Muchas veces creamos un template y lo utilizamos simplemente una vez. Entonces acá en este caso la infraestructura acá no cuenta con algún template que no se haya utilizado, pero si hubiera en este momento acá vendría la lista de esos templates. Los snapshots. Esta tarea es muy importante también. Foglight for Virtualization nos permite hacer este monitoreo. Como mencioné anteriormente, cómo funcionan los snapshots. Como administradores de la infraestructura, estos snapshots, al estar fraccionado el disco, va a perjudicar directamente el performance de la máquina. ¿Por qué?
porque como les mencioné, el disco está fraccionado. Entonces, si él tiene que leer una información que está en el disco 1 y otra cantidad de información está en el disco 2, eso va a generar I/O, va a generar consumo y va a generar una gran carga de performance sobre la máquina. ¿Okay? Los snapshots o la tecnología de snapshot lo que dice es que debería ser una fotografía o un punto estable de retorno, no un backup, porque los snapshots no tienen que tener el concepto de backup, sino que un snapshot es un punto estable de retorno para yo poder ejecutar determinado cambio. Por ejemplo, si yo voy a hacer actualización de parches de Windows, yo puedo tomar un snapshot de la máquina virtual antes de hacer la actualización de estos parches. Una vez que yo sé que instalé los parches y todo está funcionando, yo debería ir a eliminar este snapshot, lo cual los administradores de TI en la mayoría de los casos no lo hacemos y empezamos a dejar los snapshots ahí. ¿Okay? Acá, por ejemplo, él nos dice, por ejemplo, cuántos snapshots tiene la máquina virtual y cuánto tiempo tiene de existir este snapshot. Cualquier administrador de TI no va a utilizar un snapshot de 54 días como un punto de retorno. Lo más que un administrador o una persona podría devolverse podría ser un día, 2 días, dependiendo de cuál fue el cambio y cómo está afectando este cambio. Pero un snapshot de 54 días no se va a utilizar. Entonces, esto está generando performance sobre esta máquina, está generando consumo de recursos, los cuales podríamos estar optimizando de una mejor forma. Máquinas catalogadas como zombie. Como la palabra lo dice, un zombie es prácticamente algo que apenas se mueve. ¿Ok? Muchas veces nos solicitan máquinas, hacen 3-4 pruebas y la máquina la dejan encendida y haciendo nada. Prácticamente esto es lo que se conoce o lo que se le da dentro de Fog Light for Virtualization un concepto de máquina como un potencial zombie. ¿Por qué? Porque son consumos muy bajos, tiene recurso, utiliza muy poco CPU, muy poca memoria. Basado en eso es que él nos da la recomendación. Por ejemplo, en este caso siempre la recomendación va a ser apague la máquina virtual. ¿Por qué? Porque como les menciono son máquinas que están consumiendo muy pocos recursos, por lo cual si están consumiendo pocos recursos, Fog Light for Virtualization o cualquier persona que vea esto podría interpretar que estas máquinas no se están utilizando. Ya nosotros como administradores podemos empezar a tomar decisiones y ver si es el comportamiento normal, o incluso podríamos llegar a decir, bueno, yo tengo estas 3 máquinas, yo puedo de estas 3 máquinas hacer una sola y poner los 3 web server ahí y empezar a optimizar recursos. ¿Para qué voy a tener 3 máquinas si en una sola voy a poder tener toda la información? Siempre y cuando esto sea factible, ¿verdad?